Vamos a pasar a otros temas. El Cuerpo de Bomberos propone que se trabaje en una ley, la cual homologaría todos sus derechos a nivel nacional. Eric Brito nos cuenta. La Ciudad de México es la única entidad federativa del país que cuenta con una ley de bomberos creada desde el año de 1999. La legislatura ha dignificado el oficio no solamente de bomberos, sino también de paramédicos, rescatistas, que han enfrentado juntos adversidades relacionadas con desastres naturales en la capital del país. Por ello, ahora después de 130 años de haberse conformado el primer cuerpo de bomberos en el país, se pretende homologar una ley a nivel federal. El objetivo es que se mejora no solamente el salario, se mejoran las prestaciones sociales, se mejora el equipamiento, se mejoran las condiciones del servicio. Y el ciudadano, en vez de estar esperando una unidad, de repente que sea 90 y tantos, que esté a lo mejor si camina, están esperando un equipo nuevo, equipo de rescate nuevo, y esa es la ventaja de tener una ley. En materia de infraestructura y equipamiento, la Ciudad de México ha logrado un gran avance. El heroico Cuerpo de Bomberos tiene el carro a escala más alto de todo el mundo, un vehículo con una escalera que alcanza los 60 metros de altura para atender cualquier eventualidad de emergencia. Una fortaleza que los propios bomberos reconocen porque realizan con eficiencia y eficacia su labor. Bueno, la verdad es una experiencia única, la verdad no tengo muchas palabras cómo decirlo, ya que pues aquí uno de nuestros deberes ha sido ayudar a las personas. Nos ha tocado desde lo que viene siendo salvar un perro a una persona. De acuerdo al propio personal de bomberos de la Ciudad de México, luchar por conseguir dignificar el oficio en todo el país es un acto de justicia. En muchos estados, los bomberos ni siquiera cuentan con un equipo necesario y mucho menos con infraestructura, lo que los obliga a correr grandes riesgos. Pues sería una gran fuerza para México, sería algo grande, algo en donde bomberos crecería, más que nada bomberos de los municipios y de los estados, crecerían a un 1000%. El próximo sábado 18 de noviembre, más de 3,000 bomberos de todo el país iniciarán los trabajos para elaborar el proyecto de ley que presentarán el próximo año a la Cámara del Senado de la República Mexicana. La iniciativa, dicen, buscará formar el cuerpo único de bomberos en todo el país que cuente con el mismo protocolo de actuación, infraestructura y equipamiento. Con imágenes de Sergio Villanueva, Eric Pinto, 21 Noticias.